Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Probabilidad Universitaria de Science for You. Hoy vamos a hablar sobre dos ejemplos muy importantes de distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Le hemos denominado a este video distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas conocidas. Existen varias. En este caso vamos a hablar de dos ejemplos de los varios que se conocen y de los varios que en algún momento se pueden considerar que hasta podrían tener un nombre propio. En algunos libros de esta manera lo denominan, ¿no? Entonces vamos a empezar con la distribución rectangular o uniforme. Esta distribución ya la hemos abordado en el video anterior y se define de esta manera. Bien, se dice que la función de densidad de una variable aleatoria continua y es rectangular, continua o uniforme en un intervalo cerrado AB si tiene una expresión matemática de este tipo. Bien, es decir que f de y es igual a 1 sobre b menos a en el intervalo desde A hasta B y 0 en otro caso. ¿Por qué se le llama rectangular? Bien, pues si nosotros graficamos esta función de densidad de probabilidad, lo que vamos a obtener es que en el intervalo desde A hasta B, la función f va a tener un valor b menos a, es decir, va a corresponder a una línea horizontal cuya distancia del eje horizontal es b menos a. A esto le podemos llamar altura. Bien, esta sería la altura de esta región rectangular. Y la base, pues es la longitud del intervalo que hay desde A hasta B. Fuera de ese intervalo, la altura va a ser 0, porque ese es el valor de la función de densidad de probabilidad fuera del intervalo en el cual tenemos a esto como la altura. De manera que si nosotros calculamos el área de esta región rectangular, pues si aplicamos la expresión que conocemos para esta figura geométrica, pues sería b menos a, que es la base, por 1 sobre b menos a, que es la altura. Esto nos va a dar igual a 1. Bien, esto está, digamos, construido de manera un poco artificial para que se cumpla que el área total bajo la curva desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de probabilidad sea igual a 1. Bien, ¿cómo es igual a 1? Pues antes de A tenemos un área 0, después de B tenemos un área 0 y entre A y B la región rectangular tiene una área total 1. Por tanto, satisface la condición para hacer una función de densidad de probabilidad. Existen diferentes ejercicios que se pueden realizar cuando se habla de esta función de densidad. Y el primero que vamos a abordar es cómo podemos calcular el valor esperado para una función de densidad de probabilidad de este estilo. Bien, entonces es lo que vamos a hacer. Escribimos primero la definición. Esto que tenemos aquí es la definición del valor esperado o de la media o de la esperanza matemática, ¿no? Como se le conoce debido a diferentes literaturas, a diferentes bibliografías. Tenemos que separar en 3 intervalos. El primero, antes de A, después entre A y B, y después desde B a infinito. Esto recordando un poco lo que hacíamos con las funciones de densidad de probabilidad anterior, ¿verdad? Es decir, con las que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque está definida en 3 intervalos diferentes, ¿verdad? Antes de A, entre A y B, y desde B hasta infinito. Entonces, considerando eso, es que hemos partido esta integral, que va desde menos infinito hasta infinito, en 3. La primera integral y la tercera integral van a ser 0, porque precisamente 0 es el valor de y, ¿verdad? Aquí, este es el valor. Este 0 corresponde al valor
de la función de densidad de probabilidad fuera de este intervalo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está representado aquí. Y aquí también. En el intervalo de AB, la función de densidad de probabilidad es 1 sobre B menos A. Y aquí lo tenemos. De manera que si nos fijamos, pues solamente nos sobrevive una integral. Y esa integral, pues, tiene una constante que podemos expresar fuera del símbolo de integración, o fuera del símbolo de integral. Y aquí está, 1 sobre B menos A. Entonces, la integral solamente nos queda, pues, una integral muy simple, que es la integral de y. La integral de y es y cuadrada sobre 2. Y nos queda esta expresión que tenemos aquí. Al evaluarla desde A hasta B, pues vamos a tener que este 2, ¿verdad? Aquí está, un medio. Y nos va a quedar y cuadrada evaluada en B. Aquí está, B cuadrada, menos lo que resulte de evaluar en A, que va a ser A cuadrada. Si nosotros nos fijamos, esta es una diferencia de cuadrados que podemos escribir como un producto de binomios conjugados. Y el primer término, el primer factor de esta diferencia de cuadrados que hemos escrito aquí se va a simplificar con el denominador de la fracción que aparece en la constante proveniente de la definición de la función de densidad o función de distribución rectangular. Bien, ok. Si simplificamos y escribimos lo que nos queda, pues nos va a quedar B más A sobre 2. Y ya, esa es la forma. Bien, en este ejercicio también nos piden que calculemos la varianza para este tipo de distribuciones. Entonces, bueno, aquí antes de pasar a calcular la varianza, a mostrar cómo se calculó la varianza, pues hay que decir que esto es igual a μ. Bien, es decir, que ya no tenemos que hacer el cálculo de la integral, porque simplemente utilizando esta expresión que debería de ir a su ecuacionario, a su formulario, deberíamos de ser capaces de calcular el valor esperado para este tipo de distribuciones. Bien, para la distribución rectangular, uniforme o continua. Ok, entonces esta expresión tenemos que anotarla. Aquí tenemos el cálculo de la varianza. Entonces calculamos la varianza, nuevamente ponemos la expresión, ¿verdad? La definición es la integral desde menos infinito hasta infinito de nuestra variable aleatoria menos su valor esperado al cuadrado multiplicado por la función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Nuevamente aquí nos quedamos solamente con el intervalo desde A hasta B, porque como ya dijimos, la integral antes de A y después de B va a ser 0. Por tanto, solo nos quedamos con esta parte. Hacemos un cambio de variable, ¿verdad? Aquí están todos los detalles. Aquí vamos a avanzar un poquito. Aquí pueden ver los detalles, ¿verdad? Con este cambio de variable. La expresión de nuestra variable aleatoria, perdón, bueno, más bien la expresión de la integral nos va a quedar así, ¿verdad? Muy simple, es inmediata. Aquí lo único que hemos agregado pues es la expresión que encontramos de el valor esperado y la expresión de la función de densidad de probabilidad en el intervalo de AB, ¿ok? Así es como se construyó nuestro cambio de variable. Y tenemos que también considerar que el cambio de variable puede hacer que existan cambios en cómo escribimos la diferencial, pero en este caso pues queda lo mismo, ¿no? Diferencial de y va a ser igual a la diferencial de u. Al integrar nos va a quedar 1 sobre b menos a, que es la integral que también salió en el ejercicio anterior, multiplicado por u al cubo sobre 3, ¿verdad? Que es lo que resulta de esta integral inmediata. Eso lo pueden resolver ustedes de manera muy simple con los teoremas de integrales inmediatas. Sin embargo, aquí, como ya tenemos u al cubo, pues ese u es la integral, por tanto podemos regresar a nuestra variable anterior, que sería y menos b más a. Aquí está. Todo eso está elevado al cubo y lo tenemos que evaluar desde a hasta b. Eso está multiplicado además
por un tercio, ¿verdad? Porque aquí está dividido por 3, es lo mismo que multiplicar por un tercio. Ok. Nuevamente, podemos desarrollar un tercio. Lo escribimos aquí. Esta constante, solamente la arrastramos. Y aquí vamos a evaluar primero en B y luego en A. ¿Ok? Entonces, en lugar de Y, aquí vamos a poner B. Y en lugar de Y, aquí vamos a poner A. Si se dan cuenta, aquí tenemos B y aquí tenemos menos un medio de B, ¿verdad? De manera que aquí me va a quedar, pues, un medio de B positivo y aquí me va a quedar un medio de A negativo, que es lo que tenemos aquí. Eso está elevado al cubo. Aquí hemos omitido algunos pasos por disminuir la cantidad de expresiones que vamos escribiendo, pero si tienen dudas, pues lo pueden ir desarrollando, ¿no? Aquí también, vean, tenemos A, un entero de A, y le vamos a restar un medio de A, de manera que nos va a quedar un medio positivo, ¿verdad?, de A, menos un medio de B. ¿Ok? Eso está siendo restado y además se está elevando al cubo. Ok. Bien, si además podemos observar, ¿verdad? Este signo lo podemos factorizar y lo podemos escribir aquí. Pero si nosotros lo factorizamos, eso lo podemos escribir como B menos A. ¿Por qué podemos hacer esta factorización? Bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí está la razón de por qué podemos hacer esa factorización. Porque podemos, digamos, separar ese signo menos o cambiar el signo menos a la expresión que tenemos aquí y aquí, ¿verdad? Porque aquí aparece este positivo y aquí aparece este negativo, pero a costa de que fuera del paréntesis aparece un signo negativo. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí factorizamos, digamos, el signo, o menos 1, separamos el cubo de menos 1 y de b menos a. Menos 1 al cubo sigue siendo menos 1, y esta expresión es la que está aquí. Bien, de manera que podemos expresarlo de esta manera, que es como se tiene aquí, o podemos expresarlo de esta otra manera, que es como lo tenemos aquí. ¿Sí? Si ahora nos fijamos, ¿verdad? Podemos observar, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Ah, bueno, claro, no dijimos menos y este menos, pues aquí nos va a quedar positivo. Entonces, aquí tenemos la misma expresión dos veces, por tanto podemos expresarla una sola multiplicada por 2. Este 2 se va a simplificar con una de las potencias del 2 que está en el denominador. Y entonces, en lugar de que aquí nos quede 2 al cubo, nos va a quedar aquí 2 al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos b menos a al cubo, ¿verdad? Aquí, b menos a al cubo, y aquí tenemos b menos a. De modo que podemos simplificar este b menos a con una de las potencias que aparecen aquí y solamente nos va a quedar b menos a al cuadrado en el numerador. Aquí está. Abajo solamente nos queda 2 al cuadrado, que es 4. Por este 3 nos va a quedar 12. ¿Verdad? Entonces lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. De las dos formas es correcta y ambas nos pueden servir cuando las llevemos a nuestro ecuacionario, a nuestro formulario. Entonces, lo que hemos escrito aquí es la expresión con la que podemos calcular, la varianza de una variable aleatoria que tiene como función de distribución de probabilidad o que tiene distribución de probabilidad, una distribución rectangular, uniforme o continua en un intervalo cerrado. Bien. Ok. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí tengo algunos ejemplos que nos pueden servir.
para entender cómo utilizar esas expresiones. Dice que tenemos una variable aleatoria x que tiene una distribución rectangular en el intervalo desde 3 hasta 7. Lo que tenemos que hacer es determinar el valor esperado de esta variable aleatoria, su varianza y además la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores ya sea en el intervalo abierto desde menos 5 hasta 4 o en el intervalo, bueno, este es semicerrado, perdón, o en el intervalo semiabierto desde 5.5 hasta 6.4. Para hacer el primer inciso, hacemos uso de la expresión que obtuvimos anteriormente. Mu, es decir, la media o el valor esperado es igual a un medio. Déjenme, voy a agregar aquí un paréntesis, porque si no, aquí está. Un medio de A más B o un medio de B más A. Entonces, si nosotros observamos, este es A y este es B. Entonces sería A más B sería 7 más 3 sobre 2. Esto, 7 más 3 es 10 entre 2. Nos queda 5. De manera que 5 es el valor esperado de mi variable aleatoria que tiene función de densidad de probabilidad uniforme en el intervalo de 3 a 7. Bueno, ya no lo mencioné, pero si este es el intervalo en el que está definido rectangularmente, entonces pues la construcción de la función es esta que tenemos aquí, ¿verdad? 0 fuera de este intervalo, ¿verdad? Y dentro de este intervalo pues va a ser 1 sobre b menos a. 7 menos 3 es un cuarto. De manera que la función en este intervalo va a valer un cuarto y fuera va a valer 0. ¿Ok? Se me había pasado. Y si ahora calculamos la varianza, utilizando la expresión que acabamos de obtener, pues nos va a quedar 1/3 por b menos a sobre 2 y esto al cuadrado. Entonces, nuevamente, b menos a es 4. Entonces quedaría 4 sobre 2, que es esto que tenemos aquí. 4 sobre 2 es 2. Y eso va a estar multiplicado por 1/3. Esto 1/3. Entonces 4 sobre 2 es 2. Al cuadrado 4. Por 1/3 nos queda 4/3. Así hemos calculado la varianza para esta variable aleatoria con la función de distribución de probabilidad rectangular en el intervalo cerrado de 3 a 7. Bien. Ahora podemos hacer el cálculo, ¿verdad? Podemos calcular esto que tenemos aquí. La probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores en el intervalo semicerrado desde menos 5 hasta 4 o en el intervalo semiabierto desde 5.5 hasta 6.4. Aquí hay una clave y es que tenemos la letra O, ¿verdad? O la palabra O, en este caso es una palabra, O que es una letra, pues representa una palabra. Eso significa que me están pidiendo calcular, aquí voy a poner, inciso C, calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores mayores que menos 5, pero menores que 4, ¿verdad? Así. Bueno, mayores que 5, pero menores o iguales que 4. Unión, ¿verdad? De ahí la clave de la palabra O. Es decir, unión X que esté en el intervalo desde mayor o igual que 5.5, pero menor estricto que 6.4. Como esta es la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos, porque mi variable aleatoria no puede estar aquí y aquí al mismo tiempo, entonces la probabilidad de la unión me va a quedar como la suma de las probabilidades calculadas de manera independiente para cada uno de esos eventos. Bien. Estas expresiones que tenemos aquí, si nos vamos a la definición formal de la función de densidad de probabilidad, pues esto tendría que ser la integral desde menos 5 hasta 4 de la función de densidad de probabilidad. Y esta expresión tendría que ser la integral desde 5.5 hasta 6.4 de la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver que esta expresión o esta integral tenemos que separarla en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque vamos a ver, la función de densidad de probabilidad
Antes del 3 es 0. Y entre 3 y 7 es un cuarto. Entonces, tenemos una región en esta integral, ¿verdad?, que cae fuera de este intervalo. Y eso es desde menos 5 hasta 3. Entonces vamos a poner desde menos 5 hasta 3 y después de 3 a 4. Eso ya me cubre desde menos 5 hasta 4. Bien. Y por último, pues escribimos la integral. Esta no le hicimos nada, solamente la arrastramos, ¿verdad? La escribimos nuevamente. Esta primera integral va a ser 0. ¿Por qué? Porque la función fuera del intervalo de 3 a 7 es 0. Aquí lo tenemos. De manera que la integral de 0 pues va a ser 0 y solo nos van a sobrevivir estas dos integrales que tenemos aquí. En ambos casos, la función vale un cuarto. ¿Ok? Entonces estamos integrando una constante y pues la primera integral nos va a quedar x sobre 4 evaluado desde 3 hasta 4. Y la otra expresión nos va a quedar x sobre 4 evaluada desde 5.5 hasta 6.4. Abusando un poquito de la notación, aquí nos va a quedar un cuarto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí nos va a quedar 4 sobre 4, que es 1, menos 3 cuartos. Entonces me va a quedar un cuarto. Aquí no estoy haciendo la evaluación. ¿Por qué no estoy haciendo la evaluación? Porque para los que saben integrar, esa evaluación es muy simple, es muy fácil. Y para los que no saben integrar, pero seguramente han visto los videos anteriores, saben que estas integrales tan simples, tan básicas, las podemos hacer con GeoGebra, ¿no? O sea, si no sabemos integrar, aún porque puede ser que no han llevado el curso de cálculo integral, pues esas integrales las podemos hacer con GeoGebra de una manera muy simple. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es utilizando el resultado. Entonces aquí me queda un cuarto y el resultado de esta integración me queda 0.9 dividido entre 4. Entonces, si nosotros hacemos esa suma, pues nos va a quedar 1.9 sobre 4, que es esto que tenemos aquí. Bien. Y ya. Entonces, otra forma en la que lo podemos hacer, bueno, aquí está un poquito fea la forma de resolverlo, pero solo es porque queremos introducir la idea, ¿no? Vamos a ver. Solo vamos a considerar el tercer inciso y vamos a ver que esto nos está, aquí está dibujado. Bueno, tal vez tengo un exceso de notación que lo hace ver no tan transparente, ¿no? Entonces, vean, aquí está el intervalo que va desde 3, aquí empieza y termina en 7. En ese intervalo que va desde 3 a 7, yo tengo el intervalo que va desde 3 hasta 4, que es esta integral, desde 3 hasta 4. La altura es un cuarto, aquí está, vean. Entonces, si yo calculo el área de este rectángulo, la base es 1 porque va desde 3 hasta 4 y la altura es un cuarto, que es lo que vale la función de distribución de probabilidad. Entonces, si yo multiplico el área por la base, me va a dar 1 por un cuarto. Aquí lo tenemos, 1 por un cuarto es un cuarto. Ok. Ahora, nosotros podemos observar que tenemos el intervalo desde 5.5 hasta 6.4. Aquí, ¿verdad? Y la base, si nosotros medimos la base o restamos 6.4 menos 5.5, observamos que la base es 0.9. Si lo multiplicamos por la altura, que es un cuarto, nos queda 0.9 por un cuarto, y es esto que tenemos aquí. Bien. Entonces, el área total de estos dos rectángulos es esta suma, que es la misma suma, ¿verdad?, que yo tenía en el caso anterior. Entonces, observamos, ¿no?, cómo es que se aplica el área bajo la curva o la relación que existe entre la probabilidad y el área bajo la curva de una función de distribución de probabilidad. Aquí también hemos observado que despreciamos, digamos, el área que está desde menos 5 hasta 3. ¿Por qué desde menos 5 hasta 3? Recuerden que aquí pedimos que el intervalo pudiera ser desde menos 5 hasta 4. Separamos en dos intervalos, ya dijimos por qué. Porque la función de densidad de probabilidad
está definida solamente de 3 a 7. Entonces hay un intervalo o hay una región de este intervalo que cae fuera de este otro intervalo. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué lo despreciamos? Porque ahí la altura es 0. ¿Por qué es 0 la altura? Ah, bueno, porque la altura, ya dijimos, me lo da la función de distribución. Entonces, fuera de esa región, la altura es 0. Y aunque la base, pues tenga una longitud finita, pues la base, que es 0, por la altura, perdón, la base que es finita, por la altura, que es 0, pues me va a dar 0. Entonces, la suma de esas tres áreas va a ser la misma expresión que yo calculé mediante las integrales. ¿Ok? Bien, esperemos que se esté entendiendo. Vamos a resolver un ejemplo más. Y nos dice que tenemos un autobús que llega cada 10 minutos a una parada y se supone que el tiempo de espera para un individuo particular es una variable aleatoria con una distribución continua uniforme. Bueno, aquí dice que llega cada 10 minutos. Eso más bien diría que puede llegar entre 0 y 10 minutos. Nos dicen que calculemos cuál es la probabilidad de que el individuo espere más de 7 minutos y cuál es la probabilidad de que el individuo espere entre 2 y 7 minutos. Nuevamente, esta es la forma en la que debe de estar expresado. Ustedes deberían ser capaces de construir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que entre 0 y 10, que son los minutos de espera, el intervalo es 1 sobre b menos a. Pero en este caso, a es igual a 0 y b es igual a 10, ¿verdad? Es decir, el individuo espera entre 0 y 10 minutos. Lo podemos escribir también así. El individuo va a esperar entre 0 y 10 minutos. Entonces de aquí tenemos a igual a 0 y b igual a 10. Bien, vamos a borrar esto. Y en otro caso, pues la probabilidad es 0, ¿verdad? La función de densidad de probabilidad va a tener valor 0. Entonces vamos a ver que si nosotros queremos calcular lo que nos piden en el primer inciso, tenemos que calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tenga valores mayores que 7, es decir, de 7 a infinito. Pues de 7 hasta infinito, ¿verdad? Si ustedes calculan esa integral, pues nos va a quedar 3 décimos. ¿Cómo pueden calcular eso y que sea 3 décimos? Ah, bueno, porque nuevamente podemos separar la integral en dos partes, ¿verdad? De hecho, déjenme hacerlo. Vamos a escribir esto acá, es el resultado. Entonces, tenemos que separar esta integral en dos partes debido a la forma en la que está definida nuestra función de densidad de probabilidad. La primera que va desde 7 hasta 10 de f de y, diferencial de y. Y después la integral que va desde 10 hasta infinito de f de y, diferencial de y. Esta segunda parte es 0 porque cae fuera de este intervalo. Y la primera, pues es, aquí la vamos a calcular, nos queda la integral desde 7 hasta 10 de f de y, pero f de y en este intervalo es un décimo de y. Entonces, si nosotros integramos esto, lo pueden hacer nuevamente, les recomiendo que lo hagan con GeoGebra. Si no lo pueden resolver de manera inmediata o de manera analítica. Y si lo pueden resolver de manera analítica, pues esta integral es muy simple, ¿no? Y pues pueden corroborar, ya sea con GeoGebra o que lo realicen de manera analítica, que esto nos da 3 décimos, perdón. ¿Ok? Nosotros también lo podemos llevar nuevamente a las áreas. Vean que aquí estoy marcando algunos puntos o algunas regiones. Déjenme cambiar de color para que se observe lo que quiero decir. Entonces, aquí, antes del 0, f vale 0. Después del 10, f vale 0. Pero entre 0 y 10, la altura es de un décimo. ¿Ok? Entonces, esta gráfica representa a mi función de densidad de probabilidad uniforme
continua o rectangular en el intervalo de 0 a 10. Bien, entonces, para que sea mayor que 7, pues corresponde a esto que está aquí. A esta región solamente. ¿Por qué? Porque la región que está afuera tiene un área total 0. Bien, y aquí lo tenemos explicado. El área que está entre 7 y 10 resulta de la base que tiene como longitud 3. ¿Por qué 3? Pues porque es 10 menos 7. Esa es la longitud de la base. Multiplicado por la altura. En este caso la altura, aquí la tenemos, es 1/10. Así, el área total bajo nuestra función de densidad de probabilidad en el intervalo de 7 a 10 va a ser 3/10. Por tanto, esa va a ser la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores mayores que 7. Y de la misma manera podemos calcular, ¿verdad? El inciso B, que nos dice cuál es la probabilidad de que el individuo espere entre 2 y 7 minutos. Pues lo podemos hacer con la integral o lo podemos hacer simplemente calculando el área, ¿no? Entre 2 y 7 nos da una base de nuestra área rectangular de 5 unidades. Multiplicándolo por la altura, nos queda 5/10, ¿ok? Lo que es igual a 1/2 o a 0.5 si lo queremos expresar en decimales. Y así es como podemos nosotros resolver algunos otros ejemplos, ¿no? Podríamos pasarnos aquí un tiempo más, podríamos invertir un poco más de tiempo, pero es muy simple esta función de densidad de probabilidad. Para que ustedes repasen un poquito, les vamos a dejar que realicen como trabajo extra y para reforzar lo que hemos aprendido, que realicen de trabajo extra este ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso se los vamos a dejar como trabajo extra. Y vamos a continuar con otra función de densidad de probabilidad que es también muy importante y posiblemente es la más conocida de las funciones de densidad de probabilidad que se estudian en un curso básico de probabilidad. Bien, la distribución a la que nos referimos es la que se conoce como distribución normal o distribución gaussiana, en honor al científico, ¿verdad? Al físico matemático, bueno, al matemático Carl Friedrich Gauss. Y decimos que una distribución es normal o gaussiana cuando tiene una forma, ¿verdad? De este tipo, que en un momento vamos a repasar sus características, que algunos dicen que tiene forma de campana. Sin embargo, la definición es un poco inexacta, ya que hay alguna otra distribución, por lo menos la distribución T, que tiene una forma o una geometría muy parecida. Entonces, la expresión matemática de esta distribución la vamos a escribir de esta manera. Vamos a ponerle n, o vamos a indicarlo con n. Antes poníamos simplemente f de x. Así es como nosotros denotamos a nuestras distribuciones. Sin embargo, ahora vamos a poner n, pues para darle un poco más de importancia o para indicar que precisamente de lo que hablamos es de la distribución normal. Entonces ponemos n de x. Sin embargo, aquí pareciera que tenemos otras dos variables independientes y podríamos pensar que esta es una función que depende de 3 variables. Sin embargo, esto no es así. Aquí tenemos dos símbolos más y lo escribimos así para representar una dependencia, pero no una dependencia en el sentido de variables independientes, sino estas cantidades solamente son parámetros. Si los comparamos con un problema de física, podríamos decir que estas son las condiciones iniciales, por ejemplo, la velocidad inicial y el ángulo con que se dispara un proyectil, ¿no? ¿Okay? Entonces, estas cantidades no son variables independientes, simplemente son parámetros. Estos parámetros se indican porque son de relevancia, son importantes estos parámetros. Tanto mu como sigma minúscula tienen un significado especial.
no solo porque representan el valor esperado y la desviación estándar, sino porque tienen una repercusión en la importancia de una distribución normal que en un momento vamos a definir, ¿no? Algo más que tenemos que decir es que ahora esta función de densidad de probabilidad es la única expresión que vamos a tener para todos los valores que pueda tomar mi variable aleatoria. Ahora no va a estar definida por secciones o por trozos, sino que esta va a ser la única expresión que tome en todos los números reales. En las expresiones anteriores de las funciones de densidad de probabilidad que hemos estado analizando, casi siempre decíamos, bueno, de menos 3 a 5 tiene este valor, pero fuera de ese valor, pues es 0, ¿no? O tiene otro valor diferente. En este caso, esta va a ser la expresión que va a tomar para todos los números reales. Aquí tenemos dos cantidades que son conocidas, pi, que ya la conocemos bien. Sin embargo, podemos no conocer esta otra expresión, que a veces de manera coloquial le dicen Euler, ¿no? Pero pues esto no es Euler, se conoce como el número de Euler o el número o la constante de Euler. Bien. Sus valores numéricos están aquí indicados. La distribución normal, ya dijimos que se expresa paramétricamente dependiente tanto de mu como de sigma, porque tienen un significado también geométrico, tienen una repercusión geométrica que la vamos a explicar. Resulta que nosotros podemos tener dos curvas que tengan la misma forma. Vean que esta curva es idéntica a esta otra curva, tienen la misma forma. ¿Por qué? Porque tienen la misma desviación estándar, tienen la misma sigma. Sin embargo, están en diferente ubicación respecto al eje horizontal y eso se debe a que tienen una esperanza matemática o un valor esperado diferente. Bien. Aquí, por el contrario, tienen diferente forma. Una es más plana y una tiene un máximo mayor, un máximo más alto. Y esto se debe a que tienen diferente forma. Tienen diferente forma porque tienen una diferente sigma. Sin embargo, el máximo está ubicado en la misma posición para ambas. Eso se debe a que mu, el valor esperado, para ambas es el mismo. Un extremo, pues, es que ambas tengan tanto valor esperado diferente como sigma diferente, ¿verdad? Eso tiene una repercusión en el cálculo de probabilidades. Recuerden que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria, lo voy a escribir aquí, aquí lo voy a escribir. La probabilidad de que mi variable aleatoria x tome valores entre a y b es igual a la integral desde a hasta b de mi función de densidad de probabilidad integrada en el intervalo desde a hasta b. Esta integral definida está asociada geométricamente o tiene su interpretación geométrica en el área bajo la curva. Si nosotros observamos y decimos, ok, yo quiero calcular cuál es la probabilidad y aquí pinto un a y aquí pinto un b, me fijo en ese intervalo y digo, ok, ¿cuál será la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores entre a y b? Entonces, eso significa que para la curva que está a la izquierda, la probabilidad tendría que estar relacionada con esta área que estoy medio coloreando un poquito mal, un poquito tosco, ¿verdad? Pero tendría que estar asociada con esta área, la probabilidad. Sin embargo, para una variable aleatoria que estuviera relacionada con la curva de la derecha, su probabilidad estaría relacionada con esta otra área que yo estoy aquí tratando de sombrear. Si se dan cuenta, no es la misma área y por tanto van a tener probabilidades diferentes a pesar de que estemos tomando el mismo intervalo. Esto se debe
a que estoy considerando diferentes curvas o una curva que se parece mucho pero que tiene diferente posición. Lo mismo pasa en el caso de si tenemos diferente forma. Si yo digo que voy a tomar la probabilidad desde aquí, desde A y por aquí hasta B, ¿no? Si ese es el intervalo en el que quiero calcular la probabilidad, entonces para la curva que está más plana, entonces la probabilidad estará relacionada con esta área verde. Sin embargo, para la curva que es un poco más alta, entonces la probabilidad estaría relacionada, ¿no es cierto? Se estaría relacionada con algo por aquí. Son diferentes áreas y por tanto diferentes integrales. Esto me va a llevar a que tengan diferentes probabilidades. Bien. Y bueno, si consideramos que aquí todo es diferente, pues resulta un poco más esperado, resulta un poco más notorio que las probabilidades en un intervalo van a ser diferentes. ¿Okay? Entonces vamos a continuar y vamos a decir algunas propiedades que tiene esta función de densidad de probabilidad. La primera es que la moda, la media y la mediana corresponden al punto más alto sobre el eje horizontal, que es el lugar en el que tiene el máximo nuestra gráfica. Además, nuestra gráfica va a ser simétrica respecto al eje vertical, digamos, dibujado en la media, ¿verdad? O en el valor esperado. La curva tiene puntos de inflexión en mu más sigma y mu menos sigma. ¿Qué significa? Que hay un cambio de concavidad en estos puntos. Vamos a regresarnos a la curva para explicar qué significan estos cambios de concavidad. Vamos a explicarlo de una manera muy, muy básica. No nos estamos metiendo en cálculos. Bueno, lo podríamos ver de diferentes maneras, ¿no? Pero digamos, bueno, acá lo vamos a, aquí está. Este punto, aquí corresponde, vean, este es mu. Como esta longitud es sigma, pues esto correspondería a mu más sigma. Este otro punto que está acá correspondería a mu menos sigma. En esos dos valores, si nosotros observamos, aquí la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Qué significa que cóncava hacia abajo? Pues digamos que se abre hacia abajo o que mira hacia abajo, por decirlo de alguna manera. En este punto o en esta región, la curva parece observar hacia arriba o abrir hacia arriba. Entonces decimos que es cóncava hacia arriba. Aquí también en esta región, que está después de sigma, de mu más sigma, es cóncava hacia arriba. Por tanto, en estos puntos decimos que hay un cambio de concavidad. Esos puntos en donde hay un cambio de concavidad se van a llamar puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, para las distribuciones normales tienen que existir puntos de inflexión en mu más sigma y mu menos sigma. La curva, además, se tiene que aproximar asintóticamente hacia el eje horizontal cuando uno se aleja en cualquier dirección de mu. ¿Esto qué significa? Pues es muy simple, ¿no? Si nosotros estamos en mu, pues hay un valor, que es el máximo. Pero si nos alojamos de ella, pues cada vez la función va a disminuir, 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 hasta que se va a acercar mucho, mucho a cero, sin tocarlo, pero se va a aproximar a cero. Y eso es en ambas direcciones. Bien. Lo que estamos diciendo ahí es que existe un comportamiento asintótico de nuestra distribución con el eje horizontal. Creo que hace rato dije vertical, es con el horizontal. Y por último, que el área limitada por la curva y el eje horizontal, desde menos infinito hasta infinito, es 1. Bien, aquí lo que estoy diciendo se podría expresar matemáticamente así. La integral desde menos infinito hasta infinito de n de x, mu y sigma de x, eso es igual a 1. Bien. El área limitada por la curva y el eje horizontal es igual a 1. Toda la curva, desde menos infinito hasta infinito. Y bien, como ya dijimos, la probabilidad, según las propiedades de la definición, o según las condiciones de la definición de función de densidad de probabilidad, se calculan de esta manera. Bien. Con esta integral. Entonces, lo que podemos hacer es reescribir
¿Qué es n? Bueno, pues n es lo que ya hemos definido, ¿verdad? Que es la expresión que tenemos aquí. Esta expresión. Bien. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que resolver para poder calcular una probabilidad, pues es calcular esta integral. Bien. Lo que nosotros podríamos hacer es calcular esta integral. Sin embargo, por desgracia, ese no es el camino más práctico, ya que la mayoría de las integrales no se pueden, las mayoría de las integrales que resultan de este cálculo no se pueden resolver de manera analítica, y casi siempre se tienen que resolver con algún otro método, ¿no? Y ese algún otro método pues siempre corresponde a un método numérico o algún método numérico disfrazado de otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se disfraza ese método numérico. Entonces, esta área bajo la curva, ¿verdad?, que estoy marcando aquí, pues corresponde a esta probabilidad. La probabilidad de que X tome valores entre A y B, que como ya dije, siguiendo las definiciones que nosotros conocemos, pues tendría que calcularse con esta integral. Aunque nosotros hemos aprendido otra forma de calcular probabilidades sin calcular las integrales. Esto dependiendo de que algo conozcamos, que ese algo, ojalá que lo recuerden, vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces nosotros teníamos que calcular esa integral, pero como acabo de decir, desafortunadamente este tipo de integrales no se pueden resolver mediante los teoremas de reducción a integrales inmediatas, es decir, no se puede resolver con la integral de una suma, la integral no, que conocemos, y tampoco se puede resolver con los trucos o los artificios de integración que nosotros conocemos y que nos enseñan en el curso de cálculo infinitesimal. Es decir, no nos ayuda integración por partes, no nos ayuda fracciones parciales, sustitución trigonométrica, algún cambio de variable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el recurso que nos queda? Pues nos queda la integración numérica. Y de esa integración numérica existen dos versiones, que se haga por software o que se utilice la que ya se hizo y está recopilada en tablas que yo les he llamado tablas de funciones de distribución acumulativa, aunque ahora les voy a decir cómo es que las pueden encontrar, con qué nombre las encuentran en la literatura, en los libros. ¿Okay? Los inconvenientes, y voy a decir qué inconvenientes hay y también cómo se superan esos inconvenientes. Los inconvenientes que tenemos es que para cada par de parámetros vamos a tener curvas diferentes, ya lo dijimos. Entonces, como para cada par vamos a tener curvas diferentes, eso significaría, o eso va a representar que vamos a tener que escribir un código ligeramente diferente cada vez que queramos hacer un cálculo de probabilidad. Eso también representaría, pues, que para cada valor de mu y para cada valor de sigma, deberemos tener tablas diferentes de funciones de distribuciones acumulativas. Sin embargo, ese inconveniente se supera de una manera muy simple. La solución es un cambio de variable. Un cambio de variable que nos lleve a una distribución normal que tenga como valor esperado 0 y como desviación estándar 1. A esa distribución, ¿verdad?, le vamos a llamar la distribución normal estándar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bien, entonces vamos a empezar partiendo de esto. ¿Sí? Vamos a partir de esto. De hecho, déjenme borrar. Tal vez aquí esto está de más. Esto está de más. Bien. Entonces vamos a partir de la expresión que conocemos de la función de distribución normal. Este sigma lo podemos escribir dentro del paréntesis. ¿Ok? Dentro de este paréntesis, pues como ya está dentro del paréntesis, ya incluye el cuadrado. Entonces ya no tenemos que ponerle aquí al cuadrado a sigma. Y lo que vamos a hacer es decir, ok, esto que está dentro del paréntesis le vamos a llamar z. Y esa es una de las claves. Esa es una de las claves para poder calcular la probabilidad y para poder hacer todos los cálculos que nosotros necesitamos. Un cambio de variable
adecuado. Ese cambio de variable, ojo, ese cambio de variable no va a significar que yo voy a poder integrar esto de manera analítica. No, ese cambio de variable no es para poder integrar de manera analítica pues las expresiones que resulten del cálculo de probabilidades de distribuciones normales. Lo que va a suceder es que esta expresión, en la cual yo tengo un mu y un sigma, me lo va a llevar a una expresión cuyo mu es 0 y sigma vale 1. Vamos a ver. Entonces, decimos que hacemos este cambio de variable. A nuestro diferencial le vamos a tener que agregar sigma, ¿verdad? Debido al cambio de variable que estamos haciendo. Y por tanto, ¿verdad? En la integral que nosotros realicemos, bueno, aquí tal vez está un poquito mal, aquí tendría que ser la integral desde A hasta B, aquí también, la integral desde A hasta B, pues entonces tenemos que escribir aquí, ¿verdad? En lugar de este paréntesis, vamos a escribir z por el cambio de variable. Y en lugar de x, pues vamos a tener que escribir sigma de z. Este sigma se va a simplificar con el sigma que teníamos anteriormente. Y entonces, nuestra integral va a quedar así, ¿verdad? Integrando esto, esta expresión que quedaría en la integral utilizando este cambio de variable, ya lo dije, no es que se pueda resolver de manera analítica, sino que va a llevar a esta expresión donde tenemos cualquier mu y cualquier sigma a una integral que tiene un valor conocido para el valor esperado y un valor conocido para la desviación estándar. Con esto, lo que voy a hacer es poder resolver la probabilidad para cualquier función de distribución normal utilizando la función de distribución normal estándar. ¿Ok? Por tanto, eso me llevaría a que solo tengo que hacer una sola tabla y una sola transformación o un solo método numérico. Aquí puse una sola tabla, pero esa sola tabla pues sería equivalente a decir que solo necesito calcular escribir un código de un método numérico. Entonces, debido a que es un cambio de variable, pues es equivalente calcular esta integral, ¿verdad? Bueno, aquí la digo es una integral, porque sabemos que esta probabilidad está relacionada con una integral, o esta otra integral, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer este cálculo, o este cálculo, y ambas me van a dar esta probabilidad, la puedo calcular en términos de mi variable z, que corresponde a la distribución normal estándar, y ese cálculo lo puedo utilizar para decir cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria normal, no estándar, se encuentre en un intervalo dado. Bueno, ojalá que esto no los confunda, ¿no? Espero no estarlos confundiendo, pero lo que ahora voy a hacer es dar algunos ejemplos para que nosotros entendamos cómo se hace este cálculo de las probabilidades para esta función de densidad de probabilidad tan especial y tan famosa. Entonces, bueno, aquí lo que tengo que recordar es que, bueno, este intervalo desde A hasta B, pues va a llevar a un Z1 y un Z2, donde este Z1 y Z2 van a estar relacionados con A y con B, pues mediante el cambio de variable que se utiliza para cualquier valor de X, ¿no? En este caso es un valor especial, pues son los límites de integración. Bien, vamos a continuar. Y para mostrar, ¿verdad? ¿Cómo se hace este cálculo? Pues vamos a recordar algo que se llama la función de distribución acumulativa. Yo aquí le puse como apellido normal, la función de distribución acumulativa normal. Aunque, pues, podríamos decir que es la función de distribución acumulativa para la distribución normal. Y entonces, ya dije, ¿no?
el cálculo en la distribución, el cálculo en la distribución normal es equivalente a el cálculo en la distribución normal estándar si nosotros relacionamos, si nosotros relacionamos a la variable aleatoria normal no estándar con la variable aleatoria normal estándar, pues mediante este cambio, ¿no? Esta expresión matemática. Entonces, esto, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, nosotros ya lo sabemos calcular. O bueno, no lo sabemos calcular, pero sabemos qué significa. Esto que tenemos aquí es la función de distribución acumulativa. Bien. Eso me representa el área desde menos infinito hasta un valor dado. Es por eso que aquí yo escribo la integral, ¿verdad? Es igual a esto, ¿verdad? Que es el área bajo la curva desde menos infinito hasta un valor dado. Eso es la probabilidad de que mi variable aleatoria z mayúscula tome valores menores o iguales que un valor dado z minúscula. ¿Ok? Y eso pues ya lo dije, me representa esta área bajo esta curva. ¿Ok? Si ahora yo quiero calcular la probabilidad, ¿verdad? Yo quiero tal vez calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores entre un z1 y un z2, y un z2, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer lo que aprendí en las sesiones anteriores, a utilizar la función de distribución acumulativa. ¿Qué tengo que hacer? Pues restar los valores de la función de distribución acumulativa evaluada en los límites que definen el intervalo en el cual yo quiero calcular la probabilidad de mi variable aleatoria. Espero que no se enreden. Si hablo muy rápido, pues disminuyan la velocidad del video, por favor. Entonces, ¿esto cómo lo entiendo? Bien, pues esta probabilidad va a ser igual a f de z2 menos f de z1. Eso ya lo entendemos. Eso revisen nosotros los videos porque nos concentramos en entender eso en los videos anteriores. Geométricamente, f de z2 me representa el área bajo la curva, bajo esta curva normal, desde menos infinito hasta z2. Entonces, vean, sería todo esto. Sí, todo esto, ¿no? Aquí debajo de esta curva roja, de hecho la voy a borrar. Déjenme ver si la puedo borrar. Ay, caray. No, mejor. Bueno, voy a borrar algunas partes, vean. Debajo de esa curva roja había una parte amarilla, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La curva amarilla me representa, el área amarilla me representa el área bajo la curva, desde menos infinito hasta z2. Y esto que tenemos aquí me representa el área bajo la curva desde menos infinito hasta z1. Si yo quiero calcular la probabilidad que hay de que mi variable aleatoria tome valores entre z1 y z2, pues va a estar asociado con el área entre z1 y z2, es decir, estas dos, ¿no? Eso es equivalente a restar las áreas. El área verde va a ser igual a el área amarilla menos el área roja, que es lo mismo que ya dijimos aquí y que es lo mismo que nosotros sabemos del uso de la función de distribución acumulativa para calcular las probabilidades. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Bien, esto me sirve porque en algunos libros, bueno, en la mayoría de los libros decentes de probabilidad, en los apéndices, casi siempre en los apéndices, es muy raro que lo tenga durante el tema, pero en los apéndices aparecen estas tablas. Estas tablas generalmente tienen como título área bajo la curva de la distribución normal estándar. Pero si recuerdan, es el área bajo la curva igual a la función de distribución acumulativa. Ok, entonces vean, aquí tiene z. Espero que se alcance a ver. Aquí hay un z. Y aquí tiene diferentes valores negativos. Y aquí tiene otros valores que son decimales.
ahorita vamos a aprender a utilizar esta tablita. Aquí tiene valores negativos, sin embargo aquí hay, ay, caray, déjenme ver, aquí hay otra parte de esa misma tabla, espero que se vea, que aquí tiene valores positivos. Entonces, la complementaria son los valores negativos, llega hasta el 0 y después aquí empiezan los valores positivos. Bien, por ahora voy a explicar con la primera parte para que se observe. Entonces voy a poner por aquí mi tabla con valores positivos, que se usa de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un valor de z, ¿verdad? Z igual a menos, por ejemplo, menos 1.98, ¿verdad? Eso significa que me tengo que ir a z igual a menos 1.9, que aquí está. Déjenme hacer más delgado este lápiz, bueno, este plumón. Entonces me tendría que ir a 1.9 negativo, menos 1.9, y a 0.08, perdón, a este. Y entonces busco dónde se intersectan. Es este valor. Este valor que tenemos aquí es el área bajo la curva desde menos infinito hasta menos 1.98. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa esto. Eso significaría que esta cantidad que yo tengo aquí, yo la puedo escribir de hecho así. Déjenme escribir con un color diferente. Esto sería igual a la integral desde menos infinito hasta menos 1.98 de n de z, 0 y 1 diferencial de z. Bien, eso correspondería a este valor que nos dan aquí en la tabla. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿No? Pues porque el área bajo la curva, ya dijimos, está asociado con la probabilidad o con la función de distribución acumulativa, con la cual podemos calcular probabilidades porque sabemos utilizarla, ¿no? Entonces, vamos a revisar cómo lo vamos a hacer. Voy a borrar aquí un poquito. Vamos a resolver este ejercicio y me dice, dada una distribución normal estándar, calcula el área bajo la curva que se localiza, primero, a la derecha de 1.84 y después entre 1.97 negativo y 0.86. Entonces, el inciso A lo que me dice es calcula la probabilidad de que Z sea mayor de 1.84. Entonces, si se dan cuenta, es la probabilidad de que Z esté entre 1.8. Ah, ya que me equivoqué. Vamos a borrar. Aquí es 1.84. Vamos a corregir. 1.84 e infinito, ¿verdad? Es la probabilidad de que esté entre 1.84 e infinito. Creo muy grande ese 4. Vamos a ver. Ahí está. Creo que quedó igual. Entonces, eso tendría que ser igual, ¿verdad? Bueno, lo podemos escribir de dos maneras. Y aquí tenemos que recordar, ¿verdad? Que estamos restando áreas. ¿Ok? Entonces, me piden, voy a dibujar aquí medio mal. Voy a hacer un mal dibujo. Así. Digamos que por aquí está el 1.84. Y me piden calcular el área bajo la curva después de 1.84. De aquí para allá. Pero yo sé que toda el área bajo la curva vale 1. ¿Ok? Entonces yo sé que toda el área vale 1. Entonces voy a poner 1 menos el área que hay antes del 1.84. Es decir, esta área que tenemos aquí. Si al 1 le resto esta área en azul, pues me va a quedar el área en amarillo, que es precisamente la probabilidad que yo quiero calcular. Entonces, ¿por qué la calculo así? Vamos a ver por qué la estoy calculando así. Entonces ponemos la función de distribución acumulativa menos, ¿verdad? La función de distribución acumulativa evaluada en 1.84. Esta ya sé, vale 1. Y esta también la sé. ¿Por qué la conozco? Pues porque estoy diciendo que Z tiene que ser menor que 1.84. Entonces me voy a la tablita
¿verdad? Me voy a la tabla y me voy a la parte que tiene los valores positivos. Vamos a hacerla grande. Aquí está. Entonces vamos a hacerla más grande para que se vea. Entonces busco el 1.8. ¿Okay? Voy a buscar el 1.8. Ay, caray. Bueno, vamos a ver. Primero, esta... Ay, caray, ¿qué dice? Ay, ya, es que está al revés. Déjenme un minuto. Perdón, un segundo. Ok, ahí está. Ya está encima de la negativa. Entonces, vamos a subirle un poquito. Aquí está. Vean, aquí primero encontramos el 1.8. Aquí está. Y después el 0.04 o el punto 0.4. Y donde se intersecten, es el área que está desde menos infinito hasta 1.84, que es 0.9671. Entonces vamos a ver, aquí está, vean, es la integral desde menos infinito hasta 1.84. Es 0.9671. De manera que la probabilidad o el área bajo la curva va a ser 0.0329. Y ya, así de simple. Ya calculamos la probabilidad. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1.97 y 0.86. Nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Pues restar la función de distribución acumulativa evaluada en los límites del intervalo en el cual me piden calcular la probabilidad. Me piden saber si mi variable aleatoria toma valores. ¿Ok? Digamos, la función de distribución acumulativa evaluada en el límite superior y en el extremo superior del intervalo, y la función de distribución acumulativa evaluada en el extremo inferior del intervalo. Entonces, vean, es 0.86. Ok, vamos a 0.86. Vamos a utilizar la tabla. Vamos a 0.8. 0.8, aquí está. Y 0.6, aquí está. Entonces, este es el valor, 0.8051. Vamos a ver dónde está. Ah, bueno, no lo anoté, ¿no? O sí lo anoté. 0.86. Ay, caray, creo que me equivoqué. Déjenme ver. 0.80. Ay, aquí está. 0.86. Es... que me estoy equivocando. Ah, bien, esto está mal, ¿no? Aquí anoté un numerito mal. 0.86. Ok, es 0.86. Déjenme ver qué valor era. 0.86 tenía 0.8051. 8051. Entonces vamos a ponerlo aquí. 0.8051. Ok. Y le vamos a restar el área que está, digamos, desde menos infinito hasta menos 1.97. Para ello, pues nos vamos a buscar el menos 1.97 en la parte negativa. Entonces, déjenme cambiar nuevamente. Aquí sería esto. 9 puntos, menos, perdón, es menos 1.97. Entonces tenemos que buscar menos 1.9. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ponerlo con otro color. Menos 1.9. Y 7. Aquí está el 7. Entonces, donde se intersecten, aquí está. Es 0.0244. Vamos a ver. 0.0244. Aquí está. 0.0244. Y si lo restamos, a ver, vamos a ver qué nos sale.
Déjenme restar para ver si estoy en lo correcto o me equivoqué, ¿no? Déjenme revisar. Bien, entonces sí sale ese valor, ¿no? O sea, sí sale el valor que tenemos escrito. Tal vez me equivoqué en el anterior. Y bueno, estos numeritos, además vean, aquí tengo estos números. Y es porque hice trampa un poquito. Vamos a ver en qué consistía mi trampa. Bueno, lo de la trampa se los voy a decir después, ¿no? Después les voy a decir en qué consistía mi trampa. Y es el otro método que les voy a mostrar, en el cual pueden hacer este cálculo y que todavía es más fácil que el uso de tablas. Entonces, vamos a ver un siguiente ejemplo y después estos dos ejemplos los vamos a resolver con la otra manera que les quiero mostrar. Entonces, dice que tenemos una variable aleatoria x que tiene una distribución normal, pero ahora no es una distribución normal estándar, sino que tiene un valor de 50 para mu y un valor de 10 para sigma. Y nos piden que calculemos la probabilidad de que x tome valores entre 45 y 62. Bien, entonces, para ello vamos a hacer un cambio de variable, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el cambio de variable? Pues este cambio que nosotros ya hablamos. Y para ello, pues cambio los valores de x a algunos valores de z. ¿Cómo los cambio? Ah, pues muy fácil. Decimos es x. ¿Cuál x? Ah, 45. Menos la media. La media ya me la están dando, entonces aquí sería menos 50. Y la divido entre la desviación estándar, que ya me la están dando, y vale 10. Si hago todas esas operaciones, entonces me sale que, digamos, el equivalente z para x igual a 45 es menos 0.5. Y lo mismo hago para 62. Entonces es 62 menos la media sobre la desviación estándar. Eso es igual a 1.2. Entonces tengo que calcular cuál es la probabilidad de que z encuentre valores entre menos 0.5 y 1.2. Y eso va a ser equivalente a calcular la probabilidad de que x tome valores entre 45 y 62. Nuevamente lo hago con la tabla que ya conozco. Es decir, la probabilidad de que z esté entre 0.5 y 1 medio va a ser igual a la probabilidad de que, bueno, aquí lo puse así, ¿no? Pero a mí me gusta escribirlo un poquito ahí, perdón. A mí me gusta escribirlo un poquito diferente, ligeramente diferente, ya saben, con la función de distribución acumulativa. Porque eso me representa el área bajo la curva en este caso, la función de distribución acumulativa. Ahí está. Entonces, ¿verdad? Así es muy transparente el cálculo, porque esto y esto son lo mismo, ¿verdad? Y entonces esto ya sabemos que es cierto, porque ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. Entonces vamos a buscar f de 1.2. Para ello, nuevamente buscamos en la tablita f de 1.2. Nos vamos a la parte positiva. Entonces déjenme mover otra vez. 1.2. Vamos a buscarlo. Aquí está. 1.2. Aquí está. Y es 8849. 0.8849. Y aquí la escribimos. Ay, perdón. Y aquí está. Menos la función de distribución acumulativa en menos 0.5. Entonces ahora nos vamos a la parte negativa, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Menos 0.5. Aquí está. Es 0.3085. Y aquí la tenemos. Es esto que está aquí. Si ustedes hacen la resta, nos tiene que quedar esto que está aquí. Bien. Y entonces así es como utilizamos la función de distribución normal estándar para calcular probabilidades para algunas otras distribuciones normales que no son estándar. Y aquí voy a abrir un programita
que quiero utilizar para hacer los mismos cálculos de una manera pues mucho más simple. Estos cálculos ya son muy simples con la tabla, o sea, ya resultan ser muy simples con la tabla. Sin embargo, con el uso de un software, pues pueden resultar todavía más simples. Pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué hay que tener un poco de cuidado? Hay que tener un poco de cuidado porque si no entendemos a profundidad lo que hacemos, si no entendemos los conceptos, podemos estar calculando cosas que no entendemos. Y eso es peligroso. Es peligroso calcular cosas que no entendemos. Bien, entonces, déjenme, les comparto. Entonces, déjenme aquí. Ok, entonces ya estamos ahora en ese software que lo hemos utilizado, ¿verdad? Este es GeoGebra. Y aquí tiene varias opciones, ¿verdad? Tiene varias opciones. Déjenme revisar si se observa bien. Sí, se observa bien. Entonces, nos vamos a la ventana de GeoGebra. A ver, así se observa mejor. Creo que se observa igual. Bien, entonces, vamos a seleccionar aquí en donde dice probabilidad. Y una vez que llegamos aquí a donde estamos ahí seleccionamos probabilidad, de manera automática me lleva a esta versión, digamos, de la ventana de GeoGebra. Y por default me pone aquí la distribución normal. Aquí nosotros ya ensayamos con la distribución binomial, la de Poisson y la hipergeométrica. Creo que lo hicimos bueno, espero que lo hayamos hecho. Si no, voy a revisar y hay que hacer un tutorial al respecto o un video, ¿no? Al respecto. Bueno, pero la binomial creo que la resolvimos en GeoGebra. También aquí está la normal, la de Student, chi cuadrada, etcétera, etcétera. Como ya dijimos, la que tiene por default es la normal. Y aquí pone mu igual a 0 y sigma igual a 1. Eso significa que esta es la curva de la distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver la primera parte que nos dice que tenemos una distribución normal estándar y queremos calcular el área bajo la curva a la derecha de 1.87. ¿Cómo lo calculamos en GeoGebra? Para empezar, veamos que aquí tenemos tres simbolitos. Aquí dice a la izquierda, en medio y a la derecha. Entonces aquí tenemos que decir, ¿a la derecha de qué? Ah, bueno, a la derecha, déjenme ver qué era, de 1.84, perdón, 1.84. Sería a la derecha de 1.84. Y nos sale 0.0329, que es el mismo valor, ¿verdad? Revisen el video, que a nosotros nos salía cuando lo resolvimos con tablas. ¿Ok? Nos salía 0.329. Nos salía exactamente el mismo valor. Y ahora nos pide que calculemos el valor entre menos 1.97. Vamos a ver. Para ello vamos a activar esta opción que está aquí en medio. Menos 1.97. ¿Y cuál era la otra opción? Déjenme ver. 0.86. Ese es el otro. Aquí va. 0.86. Y el resultado es 0.7807. Que precisamente es el valor que nos salía a nosotros. ¿Ok? Y ya hemos resuelto los dos incisos para el ejercicio de la distribución normal estándar. Ahora vamos a resolver el que sigue y que podríamos pensar que es más complicado, donde tenemos, aquí vamos a cambiar, decimos que mu es 50 y sigma es 10, ¿verdad? Y que queremos que nuestra variable aleatoria se encuentre entre valores entre 45, perdón, creo que era 45 y 62. Nos salió 0.5764.
que es exactamente el mismo valor que nosotros calculamos utilizando tablas. Bien, entonces lo podemos resolver de esta manera. Como se pueden dar cuenta, es muy simple de entender. Posiblemente no es tan simple de entender como simple de interpretar. Perdón, no es tan simple interpretar o entender la parte conceptual como si podemos entender cómo calcularla. Es más fácil calcularla a veces que entender lo que estamos calculando. Por eso les pido que revisen nuevamente lo que se calculó, cómo lo calculamos, la interpretación, qué significa, el cambio de variable, cómo es que nosotros lo estamos haciendo. Bien, ya hemos resuelto algunos ejercicios que espero que les sirvan. Y vamos a regresar, déjenme ver. Ok, aquí estamos ya en la pizarra. Vean, aquí tenemos estos valores que yo había puesto aquí en rojo, yo los había calculado previamente con GeoGebra. Y aquí están, digamos, lo que calculamos con tablas, ¿verdad? Y nuevamente aquí les dejo algunos ejercicios para que ustedes practiquen, ¿verdad? Aquí tenemos este ejercicio que les voy a pedir que ustedes practiquen y que ensayen cómo resolverlo, porque puede venir alguna de sus... Algo como esto puede venir en sus evaluaciones. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí es un ejemplo que bien, tal vez sería bueno que lo revisemos, al menos los primeros dos incisos. Dice que dada una distribución normal estándar, calcula el valor de K, de manera que se satisfaga esto, esto y esto. Yo voy a hacer los primeros dos incisos y se les va a quedar que ustedes hagan el siguiente inciso. Entonces vean, lo que nos piden es que calculemos el valor de K o encontremos el valor de K de manera que nuestra variable aleatoria tenga valores mayores o iguales que este valor, que K, y nos dé una probabilidad de 0.2946. Ahora, como ya dijimos, esta probabilidad es equivalente a calcular 1 menos la probabilidad de que Z tome valores menores o iguales que K, ¿verdad? Bueno, es que aquí está al revés, ¿no? Es que aquí estoy resolviendo el inciso B. A ver, permítanme, déjenme mover todo esto, porque esto ya lo tenemos resuelto. Ay, caray. Y ahorita resolvemos el primer inciso. Entonces vamos a mover esto. Vamos a mover aquí. Esto también. Déjenme ver. Esto lo vamos a mover. Aquí. Ok. Entonces aquí me piden calcular inciso A. Ay, está muy feo. Inciso A, la probabilidad de que Z tenga valores mayores que K. Tenemos que saber cuál es K. Si la probabilidad ¿verdad? Esa probabilidad es 0.2946. Si nosotros escribimos esta probabilidad, pues eso es igual a la integral desde menos infinito hasta K, ¿verdad? Desde menos infinito hasta K de n de z 0, 1 de z. ¿Ok? Es decir, esto es f de k es igual a 0.29. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? No, esto es desde... no, esto está mal. Perdón. Esto es desde k hasta infinito, perdón. Esto es desde k hasta infinito. Ok, esto es desde k hasta infinito. Entonces, esto sería equivalente a calcular 1, ¿verdad? 1 menos f de k, ¿verdad?
1 menos f de k. Entonces sabemos que 1 menos f de k es igual a 0.2946. De manera que sabemos que f de k es igual a 1 menos 0.2946. Déjenme ver. 1 menos 0.2946. Esto va a ser igual a 0.7054. Ok, entonces tenemos que encontrar el K que tenga como función de distribución acumulativa 0.7054. Entonces, esto no lo puedo hacer con GeoGebra, pero esto sí lo puedo hacer con las tablas. 7054. Vamos a ver. Vamos a regresar. 0.7054. Ok, vamos a ver. Aquí están, vamos a ver. Y busco el numerito. 0. Aquí está, vean. Ah, pero es 70. Aquí está, vean. 0.7054. De manera que aquí es 0.5 y 0.04. De manera que el valor que yo estoy buscando, ¿verdad? Es 0.54. Ese es el valor de K que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque por debajo de K es 0.7054 y por encima de K pues es precisamente lo que a mí me están solicitando, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, ¿verdad? 0.2946. Bien, aquí está. Ok, vamos a ver si en el que sigue no me equivoqué. Es que a veces eso de preparar clase o algo así de madrugada hace que uno cometa errores, ¿no? Errores que son muy fáciles, muy, muy simples, ¿no? Infantiles. Entonces, podemos calcular aquí, B, ¿verdad? Y aquí sería la probabilidad de que Z sea menor que K. Y eso es igual a 0.0427. Pues aquí simplemente me están diciendo cuál valor de K. Bueno, esto tendría que ser F de K. Entonces, ¿qué valor de K me da 0.0427? Entonces voy a buscar en la tabla 0.0427. Entonces, vamos a ver. 0.04. Vamos a ver, aquí está. Aquí está, vean. Aquí está. 0.0427, que es menos 1.7 intersectado con 2. Eso significa que el valor de K, en ese caso, K tendría que ser menos 1.5. Menos 1.72. Bien. Menos 1.72. Entonces, vamos a ver, menos 1, esto sería, K es menos 1.72. Bien, lo otro, vamos a borrarlo porque seguramente había algunos errores. Vamos a borrar. Bien, vamos a... bueno, creo que había salido bien al final de cuentas. Bueno, ok. Y, bueno, podríamos hacer más ejercicios. Yo les recomiendo que hagan otros ejercicios. Por ejemplo, para que ensayen lo que se aprendió, para que repasen. Entonces tomen una captura de pantalla, pueden resolverlo, pueden ejercitar. Y también tenemos este otro. Bien. Entonces, este video ya es exageradamente largo.
Yo les recomiendo que estudien mucho. Gracias por haber soportado la sesión tan larga. Espero que les haya servido y que estén muy bien. Saludos a todos.